Mis padres no pagaron por mi universidad y ahora quieren que les preste dinero para pagar la boda de mi hermana, pero les recordé cómo se oponían a pedir prestado cuando lo necesitaba. Tengo 34 años y trabajo como desarrollador de software. En comparación con el resto de mi familia, gano mucho más dinero. Mi madre es una profesora de música jubilada y mi padre dirige una ferretería local. También tengo una hermana menor, Catherine, de 30 años, con quien no he tenido contacto en los últimos 5 años. Principalmente, porque es una persona horrible, mimada y consentida desde la infancia. Y mis padres no hicieron nada para desalentarla. La toleré durante mucho tiempo, pero hace 5 años trajo a su nuevo novio a la cena de Navidad. Yo era el anfitrión ese año. Acababa de mudarme a un nuevo apartamento y quería hacer algo especial. Pero, como siempre, Catherine arruinó toda la fiesta haciendo comentarios innecesarios sobre lo pequeña y anticuada que era mi casa, y que ni siquiera estaba en un buen barrio. No paraba de alardear sobre su nuevo novio, que resultó ser bastante rico, y que vivía en una mansión que era más de 10 veces el tamaño de mi apartamento. No pude soportarlo y le dije que, a diferencia de su novio, yo me había mudado a este apartamento y pagaba todo el alquiler por mi cuenta, algo que ella y su novio no podían decir. También le dije que si tenía estándares tan altos, que se fuera de mi casa y no volviera nunca más. Ella y su novio obviamente se ofendieron porque era todo verdad, y se fueron. Desde entonces, no hemos tenido contacto, y mis padres han intentado mucho que nos reconciliemos, pero no quiero saber nada de ella. Hasta ahora, la única razón por la que tenía relación con ella era por mis padres, pero ya no puedo seguir así. Han pasado 5 años desde que no nos hablamos, y recientemente me enteré de que se comprometió con su novio, el mismo chico de hace 5 años, y que se casarán en unos meses. Mis padres, como tontos, insistieron en cubrir el costo del lugar y la decoración de la boda, porque no querían quedar por debajo de los padres del novio. Creo que fue una jugada bastante idiota por su parte porque, en primer lugar, deberían haber sabido que su hija tiene gustos caros y que estaría muy fuera de su presupuesto. En segundo lugar, literalmente no tenían forma de competir con los padres del novio, porque eran mucho más estables financieramente que nuestra familia. Ni siquiera sé en qué pensaban, pero ya habían hecho el compromiso, y la boda estaba a solo unos meses de distancia. Por supuesto, con lo que mi hermana estaba planeando, mis padres se dieron cuenta de que no podrían permitirse cubrir todo eso, ya que los planes de boda de mi hermana estaban fuera de su presupuesto. Vinieron a mí hace unos días para pedirme un préstamo. Aunque hemos tenido una buena relación en los últimos años, tuve que rechazarlos por algo que sucedió hace varios años. La razón por la que estoy en Reddit ahora preguntando si hice lo correcto o no, es porque muchos parientes me han dicho que estoy siendo mezquino, y realmente no lo creo. Cuando estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria y comenzar la universidad, mis padres me dijeron que no cubrirían mis gastos de matrícula ni ningún otro gasto porque, ahora que había cumplido 18 años, estaba por mi cuenta. Me sorprendió un poco porque mis padres siempre me habían apoyado mucho, así que esto parecía fuera de su carácter. Pero me dijeron que en su época, tuvieron que valerse por sí mismos después de cumplir los 18 años. Porque sus padres no tenían suficiente dinero para cubrir sus gastos, una vez que se habían convertido en adultos. Y aparentemente eso los hizo muy fuertes e independientes. Así que querían que yo hiciera lo mismo. Ni siquiera habían apartado dinero para mi hermana y para mí, querían que trabajáramos durante la universidad como lo habían hecho mis padres. Mi carrera no era fácil, así que realmente no quería perder mi tiempo trabajando mientras estudiaba, porque no estaba seguro de poder mantener mis notas. No es que la universidad sea barata, es bastante cara. Así que ningún esfuerzo sería suficiente. Sugerí que tal vez podríamos pedir un préstamo estudiantil para mí, pero mis padres no estaban de acuerdo. Incluso cuando sugerí que podríamos pedir prestado dinero a algunos parientes y devolverlo más tarde, dijeron que era insultante que siquiera sugiriera algo así. Dijeron que era contra sus principios pedir dinero porque era patético. Incluso recuerdo haber discutido mucho con ellos sobre este tema específicamente, pero al final, logré que mis abuelos me ayudaran a sacar un préstamo estudiantil para mí, y así fue como logré graduarme. Estaba muy enojado con mis padres en ese momento por esto, pero eventualmente los perdoné. Sin embargo, eso no significa que lo haya olvidado por completo. Mi hermana nunca tuvo este problema porque ni siquiera fue a la universidad. No pensó que necesitaba molestarse con esto, porque sabía que simplemente se haría cargo del negocio de papá en el futuro, o simplemente se casaría. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Así que bien por ella. De todos modos, la conclusión es que recuerdo lo que mis padres dijeron sobre pedir dinero, cuando dije que podríamos haber tomado un préstamo para cubrir mi educación universitaria, y dijeron que no porque iba en contra de sus principios. Así que ahora, según sus principios, todavía debería ser algo en lo que están en contra. Cuando se trataba de mis fondos universitarios, todo lo que les importaba eran sus principios.
Pero ahora que Catherine quiere casarse y tener una gran boda, de repente se olvidaron de todo eso. Pensé que era muy conveniente para ellos. Y no iba a dejar pasar esto porque me habían causado muchas molestias en ese entonces. Y realmente no creo que la boda de mi hermana sea más importante que mi universidad, porque si no hubiera podido completar mi título y obtener las calificaciones que obtuve, probablemente no tendría este trabajo. Y probablemente ni siquiera estaría en posición de poder ayudarlos financieramente. Así que cuando se acercaron a mí para pedir ayuda, les recordé lo que me habían dicho sobre los préstamos y pedir dinero, y cómo iba en contra de sus principios y todo eso que me dijeron. Estaban un poco aturdidos, porque no creo que esperaran que recordara todo esto, incluso después de tantos años. Pero lo recordaba bastante bien. Después de hablar con ellos, no tuvieron nada que decirme y simplemente se fueron a casa en silencio. Pensé que eso sería el final, pero luego un montón de parientes empezaron a contactarme y decirme que la forma en que traté a mis padres fue muy humillante para ellos, y estaban muy molestos por esto. Al parecer, mis padres les habían contado a todos que yo había cambiado después de ganar tanto dinero, y ahora les estaba pasando factura, intentando menospreciar a mis padres incluso después de todo lo que habían hecho por mí. No pensé que esa fuera una representación precisa de lo que había hecho en absoluto. Simplemente, había luchado contra algo que me parecía injusto, y eso fue todo. Así que terminé no hablando con mis padres en absoluto, porque si realmente tenían un problema con lo que dije, deberían haberme enfrentado allí mismo en lugar de ir a mis espaldas y quejarse al resto de la familia. Tampoco hablé con el resto de la familia, porque si no entendían de dónde venía yo, no tenía nada más que decirles. De todos modos, no es como si me hubieran invitado a la boda de mi hermana, así que no creo que necesitara contribuir de ninguna manera en primer lugar. Durante los últimos días, no he tenido contacto con mis padres ni con nadie más de la familia. He estado bastante contento al respecto porque no creo haber hecho nada mal. Pero hace 2 días, mis padres me visitaron de nuevo, y esta vez estaban muy molestos. Me dijeron que aparentemente, por mi culpa, los habían desinvitado de la boda de mi hermana. No entiendo cómo podría haber hecho algo así, ya que no he tenido contacto con Catherine en absoluto. Pero me dijeron que aparentemente, cuando les dijeron que no podrían financiar la boda y que necesitaban algo de ayuda de ella, y de sus suegros, para cubrir el costo de las cosas que no podrían pagar, ella perdió la cabeza y comenzó a presionarlos para conseguir el dinero de alguna manera, porque en esta etapa, si ella iba a pedir ayuda financiera a sus suegros, haría quedar muy mal a su familia, y ella no quería eso. Tenía cierta razón, porque si mis padres no estaban seguros de poder cubrir todo el costo de lo que habían prometido, no deberían haberse comprometido en primer lugar. Por lo general, ella es muy mimada y tiene un sentido de superioridad, pero no creo que estuviera equivocada en lo que dijo aquí. Personalmente, creo que ella y su prometido deberían haber cubierto todo el costo entre ellos, ya que su familia es lo suficientemente rica como para pagarlo. Pero si mis padres se han comprometido con algo, deberían cumplirlo. Y ella tiene razón en que los está haciendo quedar mal frente a sus suegros. Así que diría que tenía todo el derecho a enojarse, y se lo dije a mis padres. Les dije que yo no tenía nada que ver con esto porque no les había dicho que se comprometieran con algo así. Ellos se lo habían buscado solos y no tenían a nadie más a quien culpar aparte de ellos mismos. En este punto, definitivamente diría que, desinvitarlos completamente de la boda, fue una reacción exagerada por parte de mi hermana, pero entonces, ¿qué esperaban de Catherine? Siempre ha sido así, y ellos son responsables de eso, no yo. Sin embargo, mis padres simplemente no estaban listos para escucharlo, y seguían insistiendo en que si simplemente los hubiera ayudado y prestado algo de dinero, en lugar de ser tan mezquino y alimentar viejos rencores, no estarían en esta situación ahora mismo. Me pareció muy injusto que me culparan, y les pedí que se fueran, y lo hicieron. Pero siguieron insistiendo conmigo, y ahora toda la familia se ha vuelto en mi contra, acusándome de ser una persona egoísta y desalmada. Personalmente, no creo haber hecho nada malo, pero de todos modos, ¿soy el malo aquí por negarme a contribuir a la boda de mi hermana porque mis padres no pueden pagarlo? Actualización 1. Así que he decidido cortar todo contacto con toda mi familia. Lo increíble es que tanto la familia de mi padre como la de mi madre están unidas en mi contra en este momento. Excepto mis abuelos. Obviamente, mis abuelos maternos ya no están, pero los de mi padre están de mi lado. Y hasta ahora han estado tratando de mantener la paz en la familia. Pero incluso ellos están cansándose de este drama. Todos en la familia han tenido diferencias en el pasado, pero supongo que su odio hacia mí los ha unido. Bueno, al menos me alegra haber podido hacer algo bueno por la familia. Pero ahora los he bloqueado a todos, y realmente no quiero ningún drama en este momento. Alguien en los comentarios sugirió que tal vez, la verdadera razón por la que todos parecen odiarme tanto y necesitan una razón para estar en mi contra, es probablemente porque tienen envidia, y creo que eso es un punto bastante válido. No quiero alabarme a mí mismo, pero estoy mucho mejor que la mayoría de la gente en mi familia.
Y no creo que puedan soportarlo. Nunca realmente seguí el consejo de nadie mientras crecía, y la mayoría me ha dicho que simplemente obtenga un título en negocios y tome el negocio de mi padre, porque ahí está el futuro, en lugar de estar constantemente frente a la computadora. Y, adivina qué, así es como gano mi vida ahora. Está el hecho de que soy mucho más exitoso que la mayoría de mis primos, y no solo están celosos de mí, sino que sus padres también parecen resentirme. Simplemente, no tiene sentido para mí, porque creo que las familias deben estar felices por los éxitos de los demás y compartir esa alegría. Pero nunca ha sido el caso, y a veces me entristece mucho. Pero no puedo evitarlo, algunas personas son así. Apuesto a que mis padres ya están disfrutando el hecho de que todos estén en mi contra en este momento, porque, según ellos, yo soy el que los desinvitó de la boda de mi hermana. No hemos hablado desde que vinieron la última vez a acusarme de arruinar su relación con mi hermana, lo cual todavía no entiendo. Pero mis abuelos me han dicho que ellos tampoco les están hablando. Dado que mis abuelos están de mi lado, solo muestra lo ingratos que realmente son, porque mis abuelos los han ayudado muchas veces en el pasado, y aún así no parecen recordar nada de eso. Y eso me hace bastante feliz de no haberles ayudado cuando vinieron a mí, porque estoy bastante seguro de que convenientemente lo habrían olvidado en el futuro. Dan todo por sentado, y ya es hora de que alguien les dé una lección, incluso si tiene que ser alguien tan terrible como Catherine. Actualización 2. Ayer ocurrió algo realmente curioso. Estaba muy ocupado, así que no pude compartirlo aquí, pero Catherine vino a visitarme después de que regresé del trabajo. Llegó a mi casa aproximadamente una hora más tarde, y me sorprendió mucho porque, como creo que mencioné, no hemos hablado entre nosotros en los últimos 5 años y no tenemos una buena relación. Estaba bastante seguro de que estaba aquí para hablar de su boda conmigo, porque ahora que nuestros padres ni siquiera están invitados, estoy seguro de que necesita dinero. Pero fue lo suficientemente inteligente como para no empezar con eso. En cambio, me dijo que estaba aquí para disculparse por todo lo que había hecho en el pasado. Dijo que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, casándose, y quería extenderme formalmente una invitación antes que a nadie más, para compensar su comportamiento pasado. Afirmó que realmente lamentaba haber sido una niña consentida, pero que no era del todo culpa suya, porque nuestros padres nunca le dijeron nada sobre su comportamiento tampoco. Así que creció creyendo que actuaba de manera normal y aceptable en la sociedad. Pero ahora que había crecido, sabía que había sido una persona terrible, y estaba tratando de enmendar las cosas con todos los que había molestado en el pasado. Pensó que no había nadie mejor que yo para comenzar, porque siendo su hermano, yo había tenido que soportarla más que nadie. La dejé hablar, y una vez que terminó con su pequeño discurso, le dije que estaba bien con eso, y que me alegraba que finalmente hubiera recapacitado y se haya disculpado. Pero sabía que había más por venir, y estaba esperándolo pacientemente. Y por supuesto, luego comenzó a decirme que sabía que nuestros padres también habían sido horribles conmigo, porque había escuchado de los demás parientes lo que habían estado diciendo sobre mí, que había sido egoísta, desalmado y mezquino solo porque me negué a contribuir con su boda. Intentó halagarme y dijo que tenía toda la razón en lo que había dicho, porque al final del día, nunca me ayudaron después de que cumplí los 18 años, y ellos fueron los que se comprometieron a ayudarla a pagar la boda. Así que no era mi responsabilidad sacarles las castañas del fuego cuando estaban en problemas, especialmente considerando el hecho de que no teníamos una buena relación en primer lugar. Sabía que se estaba preparando para algo, y simplemente esperé a que finalmente lo dijera. Después de que no dije nada durante un rato, finalmente me dijo que ahora que nuestros padres ya no estaban invitados, habían retirado los fondos que habían prometido tanto tiempo. Comenzó a despotricar sobre lo injusto que era eso, porque ellos fueron los que dijeron que cubrirían al menos algunos gastos, y ahora ella estaba demasiado avergonzada para ir con su prometido y decirle que, después de la pelea que tuvo con sus padres, ya no cubrirían nada, y sus padres tendrían que pagar todo. Por eso estaba aquí, para preguntarme si estaría dispuesto a ayudarla en este momento difícil solo una vez. Y ella me estaría agradecida por el resto de su vida. Incluso me dijo que estaba dispuesta a firmar un contrato o lo que sea necesario, para asegurarse de que supiera que ella me devolvería el dinero eventualmente, con suerte para fin de año. Pero solo necesitaba que la ayudara ahora mismo, y la salvara de la vergüenza de tener que contarle a su prometido todo esto. Me pareció interesante que estuviera dispuesta a prometer devolver el dinero. Incluso estaba dispuesto a involucrar documentos porque eso lo haría bastante oficial. Pero le dije que necesitaba tiempo para pensarlo porque, en última instancia, aunque se ha disculpado, todavía no estamos exactamente en buenos términos, y nuestra relación sigue muy tensa. Pensé que ella lo entendería, pero resultó ser bastante desvergonzada y dijo que estaba actuando muy tacaño, y que no era mucho lo que me estaba pidiendo como su hermana. Eso era bastante irónico viniendo de ella, ya que durante los últimos 5 años, no hemos tenido ninguna relación en absoluto, y mucho menos una de mis hermanas.
Desde el principio ya sabía que ella solo estaba aquí para pedir dinero, no por su disculpa. Le dije que era igual que nuestros padres, egoísta y siempre buscando solo su propio beneficio. Obviamente, se enojó conmigo después de eso y comenzó a gritarme. Pero no soy mis padres, no tenía ninguna razón para aguantar eso. E inmediatamente le dije que se fuera de mi casa porque no iba a tolerar este tipo de comportamiento. Inicialmente, se negó a irse, pero la agarré del brazo y la saqué a la fuerza. Seguía diciendo que llamaría a la policía por haberla atacado, pero no me importaba. Eventualmente, se fue, y estuve bastante molesto por un rato. Pero ahora esto es solo un incidente estúpidamente divertido para mí, y no dejaré que me afecte. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y simplemente asumí que, dado que mi hermana y yo estábamos peleados, la invitación que me había extendido había sido revocada. Pero hoy me sorprendí gratamente al recibir una invitación a su boda. No sabía cómo entenderlo, así que decidí contactarla. Al principio, no me respondió, pero unas horas después finalmente me devolvió la llamada. Fue bastante escueta conmigo por teléfono cuando le agradecí por invitarme. Así que decidí preguntarle qué estaba pasando exactamente porque estaba bastante confundido. Ella me dijo que ese día había querido decir su disculpa, y que realmente estaba tratando de ser una mejor persona ahora. También había conseguido el dinero por sí misma, así que ya no necesitaba la ayuda de nadie. Pero quería que supiera que no estaba fingiendo para caerme bien por mi dinero, y que había dicho cada palabra de lo que había dicho ese día. También me contó que nuestros padres, en realidad, la hicieron darse cuenta de lo consentida que había sido en el pasado, y estaba esforzándose mucho por no convertirse en ellos en este punto. Así que decidí preguntarle si quería invitarlos también, y me dijo que, a diferencia de lo que estaban diciendo a la gente, ella nunca los había desinvitado realmente. Ellos mismos se habían puesto en una posición muy difícil. Al parecer, no es que mis padres nunca hubieran tenido idea de lo que mi hermana quería para su boda. Desde el principio les advirtió que lo que estaba planeando era bastante grandioso, y que no creía que ellos tuvieran suficiente para cubrir todo eso. Pero estaban bastante confiados al respecto. Así que después de hablar tan en grande, sería bastante embarazoso para ella decirle a sus suegros que sus padres solo hablaban y no podían realmente pagar lo que habían prometido. Fue el hecho de que ni siquiera se molestaron en pensar las cosas, y estaban tan empeñados en esforzarse por competir con los suegros de ella, lo que realmente la molestó. Y como ella les había estado gritando, ellos fueron los que decidieron que ella ya no los quería en su boda y se desinvitaron a sí mismos. Ella ni siquiera les había dicho eso, ni siquiera lo había insinuado, pero ellos llegaron a esa conclusión por sí mismos. Y han hecho exactamente lo mismo que están haciendo conmigo, en lugar de enfrentarla y hablar con ella al respecto. Decidieron hablar con todos los demás al respecto. Tengo que admitir que es realmente retorcido que anden diciendo a la gente que sus hijos son tan terribles, cuando ellos mismos ni siquiera se molestan en aclarar las cosas con nosotros, cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, después de que han dicho cosas tan horribles sobre nosotros a todos los demás, no vamos a estar muy inclinados a resolver las cosas con ellos. Y aún así, van a encontrar una manera de culparnos. Solo quieren jugar constantemente la víctima, y me alegra que mi hermana finalmente esté viendo eso ahora. Catherine me dijo que el resto de la familia no la ha marginado como lo han hecho conmigo, pero todavía está pensando si quiere invitarlos, porque parecen estar bastante seguros de que están del lado de mis padres aquí. Sin embargo, conmigo fueron muy desagradables, pero con ella, la mayoría de ellos todavía estaban tratando de explicar por qué mis padres tenían razón, en lugar de acusarla de algo directamente. Creo que podría tener algo que ver con el hecho de que mis padres son demasiado orgullosos para disculparse, pero no son demasiado orgullosos para vivir a expensas de sus hijos en el futuro. Y dado que mis abuelos ya no los van a ayudar más, al menos necesitan a Catherine de su lado para mantener esa puerta abierta. Esa es solo mi teoría, aunque no estoy seguro de lo que realmente está pasando. Pero sé que están tratando a Catherine de manera muy diferente a cómo me trataban a mí, y es triste, pero no es algo a lo que no esté acostumbrado. Al menos Catherine está empezando a ver la verdad ahora, y si realmente está tratando de ser una mejor persona, creo que le voy a dar una oportunidad. Después de hablar por teléfono, se disculpó por armar un escándalo el otro día también. Y dijo que realmente estaría feliz de tenerme en la boda porque al menos alguien de la familia debería estar allí. Todavía no he tomado una decisión sobre si quiero ir o no, pero voy a esperar un par de días antes de volver a contactarla sobre si asistiré o no. No es fácil reparar una relación que ha estado rota 5 años. Pero tampoco quiero ser el tipo de persona que siempre guarda rencores y nunca deja pasar nada. Sería miserable así. Incluso he discutido esto con mis abuelos, y me han dicho que si decido ir, ellos también asistirán. Antes no estaban seguros de si querían ir o no, pero dadas las circunstancias actuales, podrían querer hacerlo, ya que parece que Catherine está reconsiderando su relación con el resto de la familia y podría no invitarlos. Actualización 4.
Ayer asistí a la boda de Catherine. Bueno, decir que asistí podría llevarlos a engaño, de hecho, la acompañé por el pasillo. Nuestros padres, desafortunadamente, no se disculparon con ella ni siquiera se comunicaron con ella antes de la boda, y por eso no fueron invitados. Ella estaba muy molesta por eso durante un par de días antes de la boda, y me contactó para preguntarme si estaría dispuesto a acompañarla por el pasillo, porque realmente necesitaba a alguien que estuviera allí para brindarle apoyo emocional. Instantáneamente, estuve de acuerdo porque, sin importar lo que haya sucedido en el pasado, nadie merece ser tratado así, especialmente por sus propios padres por alguna pelea tonta. Siempre supe que sería mucho más fácil para mis padres alejarse emocionalmente de mí, porque mi hermana siempre fue la niña dorada. Pero ver este lado de ellos, darme cuenta de que eran demasiado orgullosos y egoístas, como para arreglar siquiera su relación con la única hija que había importado en toda su vida. Eso fue simplemente bajo. Ellos son parte de la razón por la cual mi hermana fue una persona terrible en el pasado. Es porque nadie nunca se molestó en corregirla. Como padres, debería haber sido su responsabilidad, pero nunca parecieron preocuparse por cómo se comportaba, y siempre pensaron que era una buena idea dejarla ser, lo que terminó convirtiéndola en una consentida. No estoy diciendo que sea completamente su culpa, pero podrían haber hecho algo para evitarlo, y no lo hicieron. De todos modos, cuando Catherine me pidió que la acompañara por el pasillo, acepté, y ella realmente parecía agradecida por todo esto, porque incluso las pocas personas que invitó de la familia para asistir a la boda declinaron la invitación. Supongo que todos quieren apoyar a mis padres y ser parte del drama. Sin embargo, logré que mis abuelos asistieran, y ella nos pidió disculpas a todos antes de la ceremonia. Su prometido también me pidió disculpas por haberse comportado mal conmigo todos esos años atrás. Catherine me dijo que le había contado toda la verdad a su prometido sobre la situación con sus padres. Y él le dijo que no se preocupara por el dinero, él se encargaría de todo. Así es como funcionó para ellos. Ella casi se derrumbó antes de la ceremonia porque nuestros padres no estarían allí, pero su prometido, nuestros abuelos y yo le dijimos que no permitiera que ellos arruinaran un día tan especial para ella. No diría que todo está perfecto ahora, pero vamos a trabajar en ello e intentaremos mejorar las cosas para el futuro. Realmente estoy dispuesto a creer que ella ha cambiado como persona, y cuando la vi ayer, realmente creo que decía la verdad acerca de querer comenzar de nuevo. Entonces, muchas personas pueden no estar de acuerdo con mi decisión, pero creo que estoy haciendo lo correcto. Actualización 5. Vuelvo aquí después de más de un año, o quizás 2. No he revisado cuándo fue la última actualización. Pero tengo noticias muy buenas de mi hermana, es madre. Hace un mes tuvo a su hija, y pensando y recordando todo lo que habíamos estado pasando con mis padres en su boda, me acordé de esta publicación. Aún ninguno de los dos hemos vuelto a hablar con mis padres, que ni siquiera han conocido a su nieta. Los que sí han ido a verla son mis abuelos, que ahora son bisabuelos. Ojalá fuera una actualización feliz, desde el punto de vista de que todo está mejor con mis padres y todo eso, pero ciertamente no lo es. Hemos hecho las paces con el hecho de que nuestros padres no estén en nuestra vida, y así es como vivimos ahora. Ni siquiera creo que unas disculpas en este punto sirvan, porque en todo este tiempo no han sido capaces de siquiera acercarse a intentar arreglar las cosas. Pero está bien, hay personas que crecen sin padres y salen bien después de todo. Eso sí, cuando me toque a mí ser padre, seguramente tenga en cuenta todo lo que viví con ellos y lo usaré para ser un mejor padre. Creo que eso es lo mínimo que les debo a mis futuros hijos, y también a mi sobrina como tío.